casadeldiario.es, y hoy nos atiende Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Unai? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues bien, en casa, confinados, en efecto. ¿Tú también estás sin salir de casa en estos días? No, yo prácticamente he salido por lo menos a las mañanas para intentar, desde la sede del sindicato, llevar una actividad lo más normalizada posible. Claro, luego, lógicamente, pues muy restringidos los movimientos y han sido meses que se han hecho largos y bastante complicados, como todo el mundo, me imagino. ¿Por qué estáis logrando pactar los sindicatos con la patronal en el diálogo social, pero parece imposible que puedan pactar el gobierno y la oposición en el Parlamento? Yo creo que hay varias cuestiones. Seguramente una tiene que ver con con la cultura de negociación que existe entre los agentes sociales en España, que viene de lejos, y por tanto nos conocemos bastante y sabemos, pues cómo va esto de negociar desde posiciones en general bastante alejadas de partida, ¿no? En segundo lugar, yo creo que tiene que ver con un interés compartido en este momento. Claro, nos hemos enfrentado a una crisis tan extraña, tan profunda, tan sobrevenida, por decirlo de alguna manera, que hemos tenido que abordar, incluso antes de decretarse el estado de alarma, un paquete de medidas porque había un interés compartido. Era meter recursos para evitar la destrucción de empleo y a la vez la destrucción de empresas, ¿no? Y lógicamente esa necesidad de afrontar una situación sin ningún precedente en nuestro país, pues nos llevó a poder suscribir acuerdos. Y luego yo creo que la otra cuestión hay que verla más en el plano de la política, ¿no? Yo creo que hay una lectura determinada de algunos partidos cuando pasaron prácticamente 15 días del estado de alarma, y es que la gestión política que había que hacer de esta crisis era básicamente en clave de confrontación y seguramente lejos de una cultura de pacto que creo que es muy necesaria porque España va a atravesar todavía un periodo, espero que no muy largo, pero desde luego de suficiente amplitud como para demandar a las fuerzas políticas y a las instituciones pactos de Estado, porque lo vamos a pasar mal, ¿no? Hace poco publicaste un libro sobre cómo sería un futuro sin sindicatos. ¿Cómo sería el presente? ¿Qué papel estáis jugando en esta emergencia y dónde pensáis que estáis siendo más necesarios? Pues yo creo que hemos jugado un papel precisamente de respuesta a la emergencia. Es decir, ha habido millones de trabajadores y trabajadoras que prácticamente de un día para otro se han enterado de lo que era un ERTE, han tenido que ir a trabajar en unas condiciones de inseguridad sobre unas condiciones mínimas de salud que nadie sabía exactamente cómo se transmitía este virus y donde las demandas de información al sindicato desde el día 1 han sido permanentes, ¿no? Y desde luego la capacidad que hemos tenido de reinventar en cuestión de 48 o 72 horas una organización de cientos de miles de personas para poder atender a esas demandas, pues creo que ha sido muy relevante, ¿no? Y luego, sinceramente, y no es por hacer un mensaje autocomplaciente, creo que tuvimos la anticipación de intuir parte de lo que iba a ocurrir, de tal manera que el acuerdo para cambiar la legislación de los ERTEs, para flexibilizar el acceso a los ERTEs y para proteger a cientos de miles de trabajadores que no hubieran podido acceder a estos ERTEs, lo hicimos antes incluso de decretar el estado de alarma porque intuíamos que la caída de la producción en España iba a ser muy intensa. Por tanto, bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo, lo creo sinceramente, y si no hubiera habido sindicatos, si no se hubieran tomado muchas de las medidas que hemos impulsado en este tiempo, sinceramente ahora mismo el paro en España creo que estaría desbocado. Ya. Ahora todas las miradas están en los ERTEs y en cuánto va a durar. ¿Pueden aguantar las cuentas públicas durante mucho más tiempo, sostener este modelo de ERTEs? ¿Ampliarlos hasta septiembre, como plantea el gobierno, crees que es suficiente o que se puede quedar corto? Bueno, yo creo que hay que ir haciéndolo aproximativamente, hay que ir haciéndolo poco a poco, ¿no? En nuestra opinión, va a haber ERTEs de fuerza mayor en bastantes actividades todavía durante un tiempo, veremos si es medio o es largo, pero va a haber actividades que van a tener muchas restricciones todavía en los aforos, en la movilidad, en los vuelos, en todo este tipo de cuestiones, y va a seguir concurriendo una causa de fuerza mayor y donde creo que el dinero que se invierta a través de los ERTEs bien invertido estará porque va a ser la manera de evitar en el corto plazo la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, ¿no? Y habrá otras actividades que vayan recuperando una parte de su demanda y habrá que acompañar esos ERTEs, que ya no serán de fuerza mayor, que seguramente serán por causas económicas, causas operativas que llamamos, habrá que hacerlos lo suficientemente flexibles para que acompañen ese proceso de desescalada también de la actividad y de la vuelta al trabajo de muchos trabajadores
que todavía están acogiéndose a esos expedientes de regulación. Va a tener un coste importante, pero que a nadie se le escape que si tuviéramos 1 millón de personas más en el desempleo, aparte del enorme coste social, serían personas que también habrían accedido a la prestación de desempleo y tendrían otro coste por otro lado y con mucho más drama social. Claro. ¿Y te preocupa que después estos ERTEs o muchos de ellos se puedan transformar en ERES? Es decir, que después de la suspensión temporal de empleo, si no salimos rápido de esta crisis, vengan despidos masivos. Sí, por supuesto que me preocupa. Me preocupa, en primer lugar, porque bueno, esto va a depender mucho de cómo evolucione la situación económica. Que no haya un rebrote de la pandemia, esta es la primera, que en otoño no volvamos a estar en una situación parecida. Punto número 1. Y punto número 2, que se puedan poner en pie medidas de inversión, medidas de activación de la economía para que las empresas recuperen cuanto antes el pulso y evitar que estos ERTEs no terminen en ERES, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que España, que es un país con muchas pequeñitas y microempresas que tienen muy poco músculo financiero, están pudiendo sortear la crisis de liquidez que están teniendo porque se les han caído los ingresos y han tenido gastos fijos, pero bueno, se ha insuflado también mucho dinero para salvaguardar esta crisis de liquidez, pero muchas de estas empresas seguramente se van a ir a una crisis de solvencia, ¿no? Y si desaparece, pues evidentemente van a arrastrar empleo. Se trataría de reactivar cuanto antes la economía, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, de manera que pudiera volver a recuperarse parte de ese empleo que se despida. Que se destruya, quiero decir, depende mucho de las políticas económicas y de los márgenes fiscales que tengamos en el futuro. ¿Y crees que está habiendo algún empresario o empresarios que se estén aprovechando para hacer ERTEs fraudulentos? Es decir, para aprovecharse que de una parte de la carga de las nóminas acabe pagándose el Estado y están realizando ERTEs sin necesidad de ejecutarlos o pactando con el trabajador en muchos casos. Te voy a llevar un ERTE, pero vas a seguir trabajando las mismas horas que trabajabas antes. Sí, bueno, no es que lo crea, es que me consta. Porque te consta que está pasando, vamos. Parte de esas demandas de trabajadores que llamaban al sindicato, incluso en los peores momentos de la pandemia, nos trasladaban eso, ¿no? Que estaban en un ERTE, estaban cobrando el desempleo, pero que el empresario o la empresaria les estaba obligando, por ejemplo, a teletrabajar. Esto ha existido y esto existe. No lo quiero generalizar, quiero que se me interprete bien. Ha habido sectores que se han paralizado enteros, la hostelería, el comercio y otros, pero sí nos consta situaciones de fraude de este tipo que muchas veces, claro, el trabajador o la trabajadora no quiere demandar por miedo a la empresa a no volver al puesto de trabajo. Esto ha existido, insisto, pero no creo que tampoco de forma generalizada. ¿Se está portando bien Europa en esta ocasión? ¿Crees que los planes que está aplicando Europa, los fondos que están movilizando son suficientes o crees que, de nuevo, como ocurrió en el 2008, puede que no esté a la altura de las circunstancias? Yo creo que Europa le está viendo las orejas al lobo. Y los países centrales de Europa, empezando por Alemania, le han visto las orejas al lobo en una crisis de una profundidad desconocida en tiempos de paz en nuestro continente y donde la experiencia de las políticas de austeridad en el año 2010 creo que están llevando a no cometer los mismos errores. La política del Banco Central es muy distinta a la que se emprendió en la anterior crisis. Recordemos que la crisis estalla en el 2008 y hasta el 2012, hasta el mes de septiembre del año 2012, con la frase aquella famosa de Draghi de haré lo que haya que hacer y créanme, será suficiente. Esa broma, ese decalaje de 4 años nos costó a los españoles y a las españolas 19.000 millones de euros en sobrepagos por el incremento de la prima de riesgo, que se dice rápido, 19.000 millones de euros. Ahora el Banco Central Europeo ha asumido que va a tener que adquirir toda la deuda pública para evitar ese encarecimiento y lo que hace falta es poner en pie una palanca de inversión sufragada con deuda europea y imputando esa deuda no a los estados, sino a los presupuestos de la Unión Europea. Esto en estos momentos está en discusión, pero parece que va a ser así. Y es una respuesta sustancialmente distinta a la que se dio en el año 2010. Veremos en qué termina el asunto. De momento la cosa parece que no va mal. La cuantía de esos fondos, en nuestra opinión, son insuficientes. No son suficientes, aunque parezca mucho, 750.000 millones de euros. Van a ser necesarios más, pero cualitativamente es una respuesta bastante distinta a la que se dio hace apenas una década. Y con otra particularidad, parece que la condicionalidad que se va a poner a los estados aparentemente tampoco va a tener nada que ver con aquella que se impuso en su día, reforma laboral, disminución de las pensiones, recorte del gasto público, sino que va a ir más relacionada con un refuerzo
de los sectores sanitarios y con una transición económica en clave de digitalización, en clave de economía medioambientalmente sostenible, ¿no? Si esto fue así, la respuesta es insuficiente, pero radicalmente distinta a la que hubo en el año 2010. Ahora, todavía esto está por cerrar porque está habiendo una presión fuerte de algunos países europeos como Holanda o como los nórdicos para devaluar ese paquete de medidas, ¿no? Te has adelantado a mi segunda pregunta sobre este tema, que era la cuestión de la condicionalidad. ¿No tienes la impresión de que hay ciertos sectores de la oposición que están deseando que Europa nos pida un recorte en las pensiones o una cosa de ese estilo? Porque parece que están pronosticando una condicionalidad que por ahora no aparece. No parece que esos fondos europeos vayan a suponer rebajas de sueldos de funcionarios, recortes en las pensiones, recortes en los servicios públicos, como ocurrió en la anterior crisis. Pero yo tengo la impresión de que parece que hay gente que es que desea incluso que sea así, con tal de poder decir el gobierno le va a tocar hacer ajustes otra vez como los que inició Zapatero en el año 2011. Es un poco la teoría aquella de que se caiga España, que ya la recogeré. A eso me refería. Bueno, yo, como no me consta empíricamente, no lo voy a afirmar categóricamente, ¿no? Vale. Pero, en fin, a veces en España la derecha y el liberalismo es más papista que el mismísimo Papa, ¿no? Y desde luego, ahora que se habla tanto del patriotismo y que es ser patriota, pues yo creo que no hay mejor demostración de patriotismo ahora mismo que mantener una posición conjunta como país en Europa, ¿no? Sí, eso sería lo primero que tendrían que pactar partidos del gobierno y de la oposición. Yo creo que si me apuras, de ese gran pacto de Estado que necesita España, casi el punto 1 del índice sería mantener una posición común ante Europa. No vaya a ser que acabe siendo más patriota española Angela Merkel que algunos patriotas de los nuestros, ¿no? Creo que es muy importante que las políticas que se condicionen desde Europa no nos lleven, como pasó en el año 2010, a una segunda recesión, que fue lo que pasó en España. En España, la segunda recesión, después de la del 2008, fue inducida por las políticas de austeridad que estaban pensadas para salvaguardar los intereses de los ahorros de los países del centro de Europa, ¿no? Ahora mismo yo creo que Alemania, fundamentalmente, ha hecho una lectura distinta y es consciente de que si no salvaguarda una cierta cohesión europea y no salvaguarda la demanda interna dentro de Europa, en un momento geopolítico muy complicado, con una pugna Estados Unidos-China, donde Europa queda ahí un tanto acorralada, si no salvaguarda esa demanda solvente en Europa, la capacidad exportadora de Alemania va a salir muy tocada de esta crisis. Y no se lo van a permitir porque son terriblemente pragmáticos, ¿no? Bueno, creo que esa es la lectura que ha hecho el centro-derecha alemán y sería triste que el centro-derecha español y lo que está en los arrabales de la derecha y la extrema derecha hiciera la lectura de que se caiga el país, que ya lo recogeremos nosotros. Además, si alguien ha hecho ese análisis, creo que se ha columpiado. Sí, esa impresión tengo yo también, que por parte de la oposición se hizo un análisis muy catastrofista y están un poco viendo que en las encuestas no se hunde el gobierno, a pesar de que la situación que hemos pasado es terrible, está siendo y ha sido terrible, y que eso les está llevando a una sobrereacción a la hora de abordar su labor de oposición, ¿no? Que les está llevando a una crispación extrema y una situación bastante dura. ¿Te preocupa que esta legislatura vaya a ser una legislatura donde sea imposible el diálogo entre los partidos? De momento pinta así, ¿no? En el momento que creo que más necesitábamos unos ciertos consensos de Estado, que creo sinceramente que cuando se recupere la normalidad el gobierno tendría que hacer un esfuerzo de ampliar el abanico de acuerdos en una serie de materias. Hemos dicho la internacional, pero creo que, por ejemplo, el reforzamiento de nuestro sistema sanitario y sociosanitario sería otra cuestión, el tema de las pensiones, el tema de la protección social, el tema de la fiscalidad, que antes o después va a llegar, requerirían de un cierto consenso mínimo, ¿no? Pero, bueno, pues no digo nada muy original si digo que alguien ha hecho una lectura diametralmente distinta del momento político, que espero que no llegue a ningún buen puerto y que se vean obligados a reconducir la posición. Estoy pensando sobre todo en el Partido Popular. Yo no espero nada de Vox, que lógicamente pues, es un poco la versión española castiza de ese trumpismo, de ese bolsonarismo, y evidentemente juega a otra cosa, ¿no? Pero el Partido Popular tendría que cambiar claramente de estrategia. Espero que por necesidad, más que por convicción, acaben llevando a esa conclusión, porque creo que le haría falta a España, porque el acuerdo político que necesita España no es estrictamente entre el gobierno de coalición y una parte de la oposición, es que es un acuerdo social, sindicatos y organizaciones empresariales, ahí tenemos un papel que jugar, y debiera ser un acuerdo interinstitucional. Y ahí las comunidades autónomas
tendrían que jugar un papel y están gobernadas por distintas fuerzas. Pero claro, si queremos hablar del sistema sanitario, de mejorar el sistema sociosanitario, la dependencia, las residencias, esto requiere de un acuerdo amplio e interinstitucional, ¿no? Entonces, claro, ahí se tendrían que mover los partidos, particularmente el Partido Popular, en otras claves, ¿no? En este momento no soy nada optimista, pero bueno, vamos a ver, porque la vida da bastantes vueltas, ¿no? Una socia que firma como Resoli te quería preguntar sobre el teletrabajo. ¿Cómo es la legislación del teletrabajo en otros países que ya tienen más tradición? Cuenta esta socia que esta mañana con la noticia de que se estudia repercutir el ahorro de la empresa por el teletrabajo al trabajador. En el chat de compañeros de su empresa se preguntaban si ahora que los jefes se han convencido de que somos igual o más productivos en casa, la empresa lo va a desincentivar por el aumento de costes. ¿Dónde está el punto de equilibrio? ¿Qué crees que tendríamos que hacer a la hora de ver cómo se regula ese teletrabajo que antes era casi anecdótico en España y que cada vez ahora es una forma de trabajo cada vez más habitual? Sí, el teletrabajo y lo que es en general el trabajo a distancia. Yo creo que esto lo veníamos regulando en algunos sectores a través de la negociación colectiva. Sí. Se venían regulando prácticas de desconexión digital, bueno, una serie de regulaciones, pero muy vinculadas a la realidad de sectores financieros, seguros, más vinculado con la oficina, con el trabajo intelectual, si me permite la expresión. Ahora esto se ha generalizado. Se ha generalizado, pero yo me niego también a llamar a teletrabajo a lo que ha sido casi una respuesta de emergencia en la que se ha dicho, oye, cógete el ordenador, vete a casa, que no queda otro remedio, o ni siquiera cógete el ordenador. Con tu ordenador de casa, trabaja desde allí y estate full time a disposición de lo que requiramos, porque, bueno, como no tienes otra cosa que hacer, trabaja 24 horas. Esto no puede ser. Hay muchas cosas que regular. La desconexión digital, insisto, es decir, todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos, que siempre ha estado vinculado con la presencia del trabajador en un centro de trabajo. Pero si un trabajador o una trabajadora está trabajando desde casa y sufre un accidente, ¿eso es un accidente doméstico o un accidente laboral? Sí, el otro día una periodista amiga me contaba exactamente esto, que tuvo un problema en casa antes de empezar. Ella trabaja en la radio, antes de empezar en su programa de radio se dio un golpe y que no sabía si esto era un accidente laboral o un accidente doméstico. Sí, hay dos realidades, una es el teletrabajo y otra es el trabajo en plataforma, que yo creo que la idea era regularlo a lo largo de la legislatura, pero estábamos en el marco del diálogo social muy centrados en la reforma laboral y creo que ahora estas dos cuestiones tienen que pasar también al capítulo 1 de las prioridades, porque la otra variable que va a incrementarse mucho creo que es el trabajo a través de plataformas. Date cuenta que el patrón de consumo va a cambiar en el medio y en el corto plazo de una forma muy, muy intensa y seguramente se puede disparar este trabajo que hoy en día se basa en el trabajo de falsos autónomos a través de plataformas en condiciones también de mucho riesgo laboral y prácticamente de explotación en muchos casos. Y creo que esas dos cuestiones debieran abordarse en los próximos meses para tratar de regularlas, porque la negociación colectiva no lo puede regular todo, necesita un marco que aclare una serie de conceptos. Un socio que firma como Cristofol te pregunta precisamente sobre estos temas, sobre este nuevo futuro que llega para el trabajo, el teletrabajo, los falsos autónomos, la robótica y cómo afecta eso al mundo laboral. Un futuro que además afecta especialmente a los jóvenes y te hace una crítica que creo que no es el primero que te hace, que es si no crees que la gran mayoría de los trabajadores se quedan fuera de la defensa de los sindicatos centrados en funcionarios y grandes empresas que en realidad afectan a una minoría. ¿Cómo abordáis este punto los sindicatos? Porque es verdad que la mayoría de vuestros afiliados están en un tipo de empresas que ahora empiezan a desaparecer o empiezan a ser no tan grandes como eran en el pasado en el mundo laboral, sustituidas por nuevos entornos laborales donde la sindicación es muy pequeña. Sí, bueno, eso tiene un poco también de leyenda, ¿eh? Es decir, mira, nosotros ayer hemos dado los resultados electorales del año pasado. Hemos terminado con un sindicato mayoritario con 97.000 delegados y delegadas de personal elegidas en miles de empresas de España. La mayoría son de empresas pequeñas, porque ya no hay tantas empresas grandes como para elegir esos volúmenes de trabajadores, ¿no? Es verdad que sigue siendo más fácil y más natural, por decirlo de alguna manera, la organización de los trabajadores en base a un interés común allí donde hay muchos trabajadores y sus condiciones de trabajo son similares. Y es más difícil la organización de la gente cuando funciona de forma más atomizada, empresas en red, empresas externalizadas, con relaciones mercantiles muy difíciles entre esas mismas empresas. Organizar a esa clase trabajadora diversa es más complicado. Pero esa es la reflexión estratégica en la que lleva el sindicato desde hace ya bastantes años, con resultados desiguales, porque no es fácil. Si fuera fácil, no lo hubieran hecho así las empresas. Y es gran parte del esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Que la gente que puede trabajar a veces con un centro de trabajo pues, desmaterializado,
a veces en tu casa, a veces en un centro absolutamente, volátil, que sienta y que note la necesidad de estar organizados para regular colectivamente sus condiciones de trabajo, ¿no? Pues ahí depende también cómo organicemos el sindicato. Toda nuestra ofensiva en los últimos años viene por poner los recursos del sindicato mucho más cercano a esta gente, más desprotegida, más precarizada, menos parecida a la clase obrera tradicional, y buscar vínculos colectivos donde la negociación colectiva juega un papel fundamental, pero donde además el sindicato tiene, yo suelo utilizar la expresión, que bajar del periscopio al microscopio. Porque no vale con las 3 o 4 grandes reivindicaciones del salario, la jornada, los permisos retribuidos y no sé qué más, sino que tienes que abordar realidades muy, muy complejas, muy diferentes, y buscarles una hilazón común, ¿no? Sobre la distribución del tiempo de trabajo, sobre la igualdad, sobre el acceso a la formación. Se hablaba de la robótica, es decir, la transformación del empleo va a hacer que un trabajador a lo largo de su vida laboral seguramente vaya a tener 3, 4, 5, 6 procesos de formación permanente, donde antes, con un proceso de formación cuando eras chaval y la experiencia, te servía para la jubilación. Para toda tu carrera. Claro, ¿quién acompaña este proceso para poder explicar cómo van a evolucionar las empresas, las necesidades de cualificación y el acceso a esa formación permanente? Pues la administración pública, pero de una forma muy importante, la mayor red social que tiene este país, que son los sindicatos y particularmente el nuestro, que es el sindicato mayoritario, ¿no? Esa es la gran reflexión estratégica en la que está Comisiones Obreras. Te digo que esto es bastante más fácil decir que hacer, porque es complicado y porque la dispersión de las empresas dificulta la acción sindical. Negar eso es negar la realidad, ¿no? Esta semana está previsto que entre en funcionamiento el ingreso mínimo vital para hogares pobres, una iniciativa que en parte surge por una movilización de los sindicatos y de comisiones obreras. ¿Cómo se combaten los discursos de la extrema derecha que llaman a esto la paguita? Bueno, que la extrema derecha española hable de paguitas tiene delito cuando algunos de sus más conspicuos representantes no ha vivido de paguitas, ha vivido de pagazas, ¿no? Santiago Abascal, creo que eran casi 90.000 euros, 80 y tantos mil, en una fundación sin actividad conocida. Eso ya lo digo yo. Sí, bueno, además como aquí nos conocemos todos, en fin. Exacto. Pero vamos a ver, yo creo que es una cuestión que hay que dar una batalla pedagógica y, si se me apura, ideológica. Es decir, la gente tiene que tener un mínimo de recursos cubiertos para poder llevar una vida digna. Y ese es un modelo de sociedad que hay que defender. Y no vale caer en los complejos de no sé quién que puede cometer un fraude. Claro que puede haber un fraude marginal en estas prestaciones. Yo vengo de Euskadi, donde las rentas de protección social, las rentas de garantía de ingresos, son las más altas de España, y quitando Navarra y algún sitio más, son de largo las rentas más altas. Sí. Y es la tasa de paro más baja del país. Quiere decir, una renta de protección de 400 y pico euros no desincentiva la búsqueda de empleo, porque nadie que esté en una situación más o menos normal de vida puede vivir con 460 y tantos euros, ni quiere vivir de una paga a lo largo de toda su vida de 400 y pico euros. Y esto hay que decirlo con valentía, ¿no? En segundo lugar, porque vivimos en una sociedad que genera exclusión si no hay una renta de garantía mínima. Y no se puede permitir la exclusión. La exclusión social es humanamente rechazable, pero además, si queremos una sociedad medianamente cohesionada, medianamente segura, estos partidos suelen incidir mucho en la seguridad, este nivel de rentas mínimas acaba generando una relación causa-efecto, por ejemplo, entre los niveles de delincuencia y la protección social. Es que es normal. Evidente. Si queremos una sociedad un poco más vivible, estas rentas son perfectamente asumibles, ¿no? Y luego, por una cuestión que tiene poco que ver con esta idea que quieren dar del inmigrante o del que no es capaz de encontrar un trabajo o no quiere, es que las rentas mínimas van a ser necesarias para acompañar esos procesos de transición de empleo que te hablaba antes, por la evolución de la robótica, no sé qué, donde cuando llegan determinados cambios a según qué edades, hay gente con serios problemas para hacer esas rotaciones de empleo. Y el problema que tenemos en España de paro es de paro juvenil muchas veces, de paro femenino, pero sobre todo de paro de larga duración en personas con edades ya maduras. Y no puede ser que personas que se queden desenganchadas de esas transiciones de empleo se vayan a la exclusión social. Y esto pasa en nuestro país, ¿eh? Y me da igual que sean españoles muy españoles y muchos españoles, o que sea un hombre que ha tenido, una mujer que ha venido a nuestro país a buscar trabajo en la agricultura, en la construcción y se ha quedado sin él. Hay que buscar esas redes
de protección social. Yo creo que es una disputa pedagógica e ideológica. ¿Qué modelo de sociedad queremos? Queremos un modelo de sociedad justo que no deje a la gente en la cuneta, ¿no? Esta emergencia es una oportunidad también para reforzar los servicios públicos que tanto hemos aplaudido a las 8 de la tarde tantos españoles, a la sanidad, la dependencia, la atención a los mayores. Yo creo que sí. Yo creo que la relegitimación del sector público, del servicio público, de la atención común entre los ciudadanos, de esa solidaridad anónima, en mi opinión, se ha visto muy reforzada. Espero que no sea solo temporalmente en esta crisis y creo que va a ser complicado que alguien articule un discurso, por ejemplo, de reducción del modelo social o del Estado social en España. Yo creo que uno de los grandes consensos que debiera forjarse de ese pacto de reconstrucción es precisamente no sobre la sanidad pública, que evidentemente sí, sino sobre todas las políticas de cuidados, ¿no? De atención a la dependencia y de atención a las personas que se han demostrado absolutamente vitales, pero se han demostrado vitales no, como se suele decir, por el heroísmo de los profesionales y de las profesionales, que también, porque lo han demostrado que son los profesionales como la copa de un pino, ¿no? Sino porque allí donde tenemos sistemas de atención universal, los sanitarios de Estados Unidos seguro que son tan héroes como los nuestros, pero no hay un sistema de atención sanitaria universal. Mientras que nosotras y nosotros hemos decidido que invertimos algo más del 6% de nuestro PIB en mantener una protección a todas las personas, ¿no? Y esto ha salido muy reforzado, evidentemente, de la crisis y hay que insistir en que, bueno, los sistemas públicos son absolutamente imprescindibles y mejorar su financiación porque son sistemas infrafinanciados todavía en España. Y todo lo que tiene que ver con la atención a las personas y las residencias. Hay que hacer una auténtica auditoría de lo que ha pasado en nuestro país, aunque ya lo estáis sacando algunos medios de comunicación. Nosotros no lo hacemos con un afán fiscalista, esto ya tendrá que llevar la justicia a su paso, ¿no? Sino sobre todo para replantear el modelo de atención a las personas. Para que no vuelva a pasar algo como lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos en esta pandemia. Exactamente. Ha sido tremendo, ha sido dramático. Habéis pedido una auditoría. ¿Qué os dice el gobierno sobre ella? Porque todavía no sabemos ni siquiera cuántos ancianos han muerto en las residencias en España, a pesar de que el Ministerio de Sanidad pidió todos los datos a las autonomías. Yo voy a ser uno de los mensajes que en la comparecencia que tengo el día 18 en el Congreso, Comisiones Obreras va a lanzar. Sí. Nosotros no venimos aquí a decir, ya bastante lío hay y bastante claras creo que están quedando las cosas, ¿no? Pero hágase una auditoría en profundidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué modelo de atención residencial necesita España? ¿Cómo se puede implementar una medicalización de la atención residencial en las situaciones de gran dependencia que ha estado gran parte del problema? ¿Y cómo se puede garantizar una salvaguarda pública de esta gente? No se puede mercantilizar con este tipo de cuidados y con este tipo de atenciones y se ha demostrado, ¿no? Pero como no quiero hacer una aproximación digamos, ideológica previa, aunque tengo relativamente claras las cosas, creo que sería muy bueno que quedara claro lo que ha ocurrido, porque eso haría irreversible la toma de medidas en las residencias, en la ayuda domiciliaria y en otros sectores, ¿no? Porque no ha sido solo las residencias, las mujeres, sobre todo, que cuidaban a las personas en la ayuda, en la atención a los domicilios, pues fíjate, no han tenido que trabajar prácticamente sin protección, han sido lo que se llama un vector de contagio, ¿no? Pues tenemos que replantearnos cómo se han dado estos servicios de atención a la dependencia, porque, bueno, pues evidentemente ha quedado demostrado, primero, que son imprescindibles y luego que demasiadas veces se daban en situaciones de absoluta precariedad, ¿no? Una socia que firma como Josefa te pregunta por lo que ha ocurrido con Nissan en Barcelona. ¿Qué habéis hecho, dice Josefa, qué habéis hecho los sindicatos por mantener la industria en Cataluña en estos momentos en el que desaparecen tantas empresas y muchos empleos están en riesgo? Bueno, que habéis hecho no, que estamos haciendo, porque la batalla de Nissan no la damos por... ¿Crees que todavía hay oportunidad de parar el fin de la factoría de Nissan en Cataluña? Yo creo que hay que intentarlo con todas las fuerzas. Hay que generarle un problema al grupo, hay que generarle un problema a Nissan, que Nissan busque también la intervención de Renault, porque aquí, pese a algunas cosas que se han oído, la gente tiene que saber que la decisión de Nissan no tiene nada que ver ni con el momento político español, ni siquiera con la pandemia, que es verdad que ha restringido radicalmente el gasto en automóviles, como no puede ser de otra manera que Pablo Casado se sorprenda, ¿no? Que no se ha comprado nadie un coche en los últimos meses.
No, era una decisión estratégica que venía de una reorganización del grupo desde que se fusiona De Nissan, acuerdo con Renault, sí. Renault y Mitsubishi. Se reparten, digamos, las áreas geográficas del mundo y esto le lleva a Nissan a cerrar una factoría que es una factoría con buenos datos de rendimiento, que con muy poquita inversión podía continuar elaborando un coche eléctrico y que nosotros vamos a pelear por una alternativa industrial en Nissan, por la traslación de algún modelo y, en su caso, por un proyecto industrial que salvaguarde el empleo, ¿no? ¿Crees que esto nos pasa en gran medida porque España ya no es un país, aunque tenga tanto PIB dependiendo del automóvil, no tiene una marca española como en sus años, o como años atrás fue SEAT, que esto nos pasa por no tener una industria nacional del automóvil? Sí, y no solo del automóvil. España fue un país industrialmente colonizado en un determinado momento. En parte teníamos una industria obsoleta en la salida del franquismo, pero en parte también porque hubo una apuesta por favorecer la entrada de capitales foráneos para que propiciaran una reconversión industrial a cambio también de un modelo de entrada en Europa que nos proporcionó muchos recursos, fondos estructurales, pero que nos hizo perder capacidad de decisión sobre la industria de nuestro país. De manera que hoy en día, pues los grandes centros de decisión de las políticas de las industrias, casi todos los sectores, no están en España. Y en un momento en el que se restringe la demanda y en la que se reconfigura geopolíticamente el mundo, pues estamos casi en el margen de las decisiones de las grandes industrias del mundo, europeas y de otras partes del mundo. Pero en el auto, en el aluminio, en lo naval y prácticamente en todo. Y esto es uno de los problemas estratégicos que tiene España y que tendríamos que abordar con una política industrial a largo plazo que ya no puede ser la de otras épocas de la vida, ¿no? Tiene que partir de parámetros distintos. ¿Y es una opción lo que plantean algunos políticos de nacionalizar la fábrica, o eso ya está fuera de, o no hay capacidad para desde un Estado poner en marcha una inversión así y que salga rentable y sea eficaz? Yo creo que a veces sí y a veces no. Por ejemplo, la nacionalización de Nissan a mí me parece me parece una opción voluntarista. Porque, claro, es que Nissan fabrica coches. Pues claro, si desaparece la marca del coche, hay veces que no es una marca española de un día para otro porque no tiene las patentes, la tecnología, la inversión necesaria para abordar algo así. Claro, otra cosa es la intervención del accionariado de una determinada empresa. Esto no es de bolcheviques, esto lo está haciendo Italia, sí, lo está haciendo Francia, lo está haciendo Alemania, y desde ahí condicionar las políticas de las empresas, ¿no? Por eso hablaba antes que a veces los liberales españoles son más papistas que el Papa, ¿no? Que parece que las de nacionalización o participación estatal en el accionariado de una empresa o tomar una empresa y parece poco menos que te estás yendo a los años 30 de, no, oiga, es que Macron van a meter dinero, por ejemplo, en Air France, dinero en Air France a cambio de que deje de operar en determinados vuelos de corta duración para meter líneas de TGV y seguramente a cambio de una especie de plan renove de la flota de Air France donde van a dar salida a la producción de Airbus en el sureste francés, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo tengo 7.000 millones de euros, pero yo condiciono las políticas industriales y hago política de país, ¿no? Bueno, pues esto lo hace Macron, que no es precisamente... Es el Partido Comunista francés, ¿verdad? Bueno, pues hombre, aprendamos un poquito. Merkel tampoco es una partisana, ¿no? Y Merkel, pues, hace lo que hace y condiciona las decisiones, y si tiene que rescatar a Lufthansa lo hará y le buscará condicionantes a las inversiones públicas, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero es que aquí nos hemos acostumbrado que para que vengan las multinacionales hay que poner una especie de alfombra que se nos acaba volviendo en contra. La reforma laboral que eliminó las autorizaciones administrativas de los ERES. Pues sí, ahora es que te lo dicen los que gestionan las salidas de las multinacionales. Es que España la eligen para sacar inversión porque es el país más fácil para hacerlo. Porque es muy sencillo, es más sencillo que en otros países. Hay que pagar, hay que hacer bien el procedimiento para que no te lo declaren nulo, pero es seguro, está chupado. Bueno, pues hay que cambiarlo porque es que si no, estamos haciendo un poco el primo con esto, ¿no? Pues con esta última pregunta terminamos ya. Te doy las gracias, Unai, por haber participado en esta entrevista. La próxima semana estaremos con el secretario general de UGT también, con Pepe Álvarez, el martes que viene, y mañana seguiremos también con una entrevista más en Confinados. Muchísimas gracias, Unai, y gracias a todos los socios y socias que hacéis posible este diario y esta serie de entrevistas. Un saludo, gracias.